y caminás a la calle, hablás con el ciudadano. ¿Qué te dice el ciudadano? Bueno, yo creo que por ahí el clima tiene mucho que ver, un poco es un paralelo con lo que pasa en esta ciudad, ¿no? Creo que en materia de creatividad e ideas este gobierno se le ha congelado toda esa parte, ¿no? No genera ideas, no genera gestión, no, salvo el clásico de echar las culpas de las gestiones anteriores con cosas que se hicieron bien, que se hicieron mal, que no se reconocen. Por ahí hay que tener en cuenta que las gestiones, cuando uno asume un cargo, cuando uno va a un cargo público, cuando uno se postula a un cargo público, uno lo hace con el interés de solucionar los problemas de la gente, no con el interés de solucionar los problemas de una gestión o de un político o de alguien en particular. Es decir, cuando uno asume una gestión, vamos a decir Bordet, asumiendo la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, le tocaron muchas dificultades que seguramente le habrá dejado Uribarri, como algunas cosas buenas también. Pero bueno, el gobernador tiene que pelear para que todos los problemas se traten de solucionar. Yo, por ejemplo, hoy a la mañana, y con algunas entrevistas que por ahí uno ve, lamentablemente no pude escuchar todas las entrevistas, pero sí parte, advierto que la forma de gobernar hoy en día es básicamente señalar todo lo que de alguna manera se hizo mal antes, y eso justifica que hoy no se haga nada, no se gestione, no se produzca nada, no se cree nada, y se haga blanco permanentemente en aquellas cosas que no se pudieron hacer bien o no se hicieron bien. Y me parece que es un grave error y denota de alguna manera también este tema de que muchas veces uno no tiene la capacidad para resolver problemas. Muchas veces uno, cuando no tiene esa capacidad para resolver problemas y solamente para pasar por el cajero a fin de mes, debería de alguna manera entender que está gobernando para todos, no para un partido político ni para un sector solamente. Se gobierna para todos. Y a veces, cuando uno hace, se equivoca, porque eso le pasa a la gente que se come el riesgo de equivocarse. Yo veo por ahí que este gobierno claramente, digamos, al no generar ningún tipo de gestión, de políticas, digamos, de crecimiento, ni de mejora del Estado público, no toma ninguna decisión, digamos, que comprometa de alguna manera para bien el futuro de Diamante, vos te encontrás, digamos, con que realmente no tienen por qué preocuparse, digamos, por equivocarse, porque realmente no hacen, ¿viste? Sí. Eso es más o menos un pantallazo. Por ahí a uno le gustaría discutir estos temas o debatir estos temas mano a mano, porque la desinformación, se trabaja mucho con la desinformación hoy en día, ¿no? La desinformación y la descalificación, es muy seguido. La desinformación porque, viste, si vos agarrás y decís que una persona hizo esto, hizo aquello, o no hizo esto, no hizo aquello, y no lo fundamentás, bueno, lamentablemente es cosas que pescado podrido, básicamente, ¿no? Pero bueno, es entendible, cuando uno en una gestión no es capaz de cumplir con lo que prometió en su momento, en ningún aspecto, porque ni siquiera en el crecimiento económico, ni en el crecimiento turístico, ni en el ordenamiento administrativo, ni mucho menos en lo que es el gasto político. El gasto político, me recuerdo como si fuera hoy, porque incluso publicidades escritas, había un gobierno municipal, el gobierno del actual intendente Aranda, que prometía ser un gobierno corto, entre comillas, digamos, en cantidad de miembros, ¿no? En cantidad de personajes, digamos, de cargos a ocupar. Sin embargo, hoy está triplicando la cantidad de funcionarios que en su momento dijo que se iba a manejar. Si eso es cumplir promesas, digamos, y bueno, ¿viste? Claramente la gente lo puede ver. Pasa que muchas veces el corazoncito radical que pueden llegar a tener algunos, macrista que pueden llegar a tener otros, hace que se justifiquen este tipo de cosas, ¿no? Muchas veces eso es lo que hace que se justifique. El fanatismo, básicamente, ¿no? No, y lo que yo venía tocando el tema hace 2 meses y se lo dije también al intendente sobre el tema de crear nuevas direcciones, como hoy el municipio está casi sin dinero, como nos explicaba, y crear una fiscalía que nos cuesta 9 millones, contratar una contadora, que ya teníamos una contadora en planta permanente, que nos está costando 1 millón anualmente, es algo de
un error, ¿no?, de político. No sé qué pensamos en eso. Es tremendo. Además, en este momento, me voy a permitir darle iba a decir un Macri Tips, pero no, es un Lénico Tips, digamos, ¿no? Sí. Si se puede, porque por ahí parece que los consejos, las sugerencias no molestan, ¿no? Y bueno, pero yo te diría esto, si vos tenés un gasto político hoy en día en una situación de crisis, porque supuestamente está en una situación de crisis, está en una situación en la cual lo que se hace, por ejemplo, estas viviendas que sé que se van a inaugurar, que son básicamente gestión de la exintendenta Claudia Gieco. Gestión hay que destacarlo porque gobernar es gestionar también, más en una ciudad que no tiene básicamente recursos propios. Si vos no te moves, no gestionás. O sea, un gobierno municipal como el de Diamante, que carece básicamente de los recursos que pueden tener ciudades de la zona, digamos, que se autogestionan, por ejemplo, en una ciudad como Crespo, como Ramírez, como Valle de María, como Libertador, son ciudades que se autogestionan. ¿Qué significa esto? Que tienen ingresos propios que les permite tener superávit, y muchas veces cuando necesitan afrontar situaciones de desequilibrio que le pueden llegar a desequilibrar las arcas, como alguna construcción de infraestructura muy importante, ellos apelan a la gestión ante la provincia o ante la nación. Lo hacen cuando tienen que hacer, como te digo, una cuestión de infraestructura importante. En Diamante nosotros tenemos un problema, que lo que es infraestructura importante, por ejemplo, si uno quiere hacer, por darte un ejemplo, el camino del Predelta, es una obra que obviamente el municipio de Diamante no podía hacer, había que gestionarla. Sí. Estas viviendas que se están inaugurando son gestión de la exintendente Claudia Gieco, que hay que reconocerle ese trabajo político que ha realizado, porque ese es el trabajo político en serio, o sea, gestionar para todos. Ahora, si vos tomás como mérito el haber terminado, mérito propio, digamos, el haber terminado algo que hizo el otro, y me parece algo totalmente lógico, porque esto no se trata de cuidar cada uno su quintita. No es que lo que hizo Claudia Gieco lo hizo porque en su gestión, con los pros y los contras, solamente para aquellos que se beneficiaron, digamos. No, lo hizo para todo Diamante. Lo mismo esperamos que haga Aranda para todo Diamante, que lo que haga lo haga para todo Diamante, no para hacerse qué sé yo, una especie de escudo donde diga yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, digamos, mejor que el otro. No, no es así. Tenemos que de una vez por todas empezar a trabajar para gestionar y crear entre todos, ¿no? Yo veo esa situación hoy muy importante. Te decía hoy lo de las sugerencias, que por ahí molestan, por ahí tontamente, porque realmente no hay motivo para molestarse, porque cuando uno demuestra de alguna manera que le falta un poco de conocimiento en algunos temas, por decirlo suavemente, o por ahí demuestra que le dan información que incluso no es real, lo que correspondería en estos casos, digamos, es informarse, obviamente mejor, y tomar algunas ideas. Por ejemplo, hoy en la ciudad hay un grave problema con respecto a la prestación de los servicios públicos. Si uno no parte de asumir que existe realmente el problema, no lo va a poder solucionar, ¿no? Entonces, si yo parto de la base que tenemos un grave problema con los servicios públicos, tengo que tratar de ver cuál área municipal, de alguna manera, yo puedo restringir un gasto, restringir un movimiento, fundamentalmente en la parte política, porque es la parte que todos sabemos que podemos desprendernos cuando estamos en la gestión de alguna manera. No vamos a tocar al pobre gaucho que está recibiendo una subvención de 5.000, 3.000 pesos por barrer las calles. O sea, eso no lo podemos hacer en el marco de la actual crisis económica que tiene la ciudad. Yo he visto, lamentablemente, personas con esos ingresos que han sido dejadas sin trabajo, y por otro lado uno sigue viendo funcionarios cobrando, como vos dijiste hoy, una contadora municipal absolutamente innecesario, un gasto totalmente innecesario, el gasto innecesario que vemos hoy en funcionarios políticos, en sueldos de distinto tipo. Si vos querés tomar una medida de emergencia, yo no digo que se disminuya de acá para siempre, pero una medida de emergencia, vos decís, bueno, yo veo que vendría bien que durante 6 meses, que durante un año haya un corte radical, valga la redundancia, en los ingresos de los funcionarios políticos. ¿Cuánto podemos juntar con eso? ¿Cuánto podemos llegar a ver para poder solucionar los problemas básicos? Por ejemplo, para que no haya problema en que algún camión tenga su repuesto, que tenga su cargamento de combustible, es decir, que no haya dificultades prácticas. Si lo reconocemos al problema y le buscamos una solución entre todos, seguro que va a andar.
¿no es cierto? Lo mismo en muchos otros aspectos. Uno cuando tiene un problema que lo desequilibra, por ejemplo, este famoso tema de la caja de jubilaciones, que se habla mucho, digamos, todo el tiempo la mejor defensa que veo que tiene esta gestión es echarle la culpa a las anteriores. Sí. O sea, es fantástico porque por ahí incluso acá no hay responsabilidades de un solo gobierno. Esto es un problema que se generó hace 18 años atrás aproximadamente, con una gestión radical, se profundizó con otra gestión radical. En el medio hubo problemas muy serios, porque esto hay que decirlo. Sí. O sea, el municipio de Diamante no está aislado de la sociedad, de la Argentina. Es decir, en el año 2000-2001 hubo una crisis económica muy importante en Argentina. Entonces, ahí también sucedieron problemas de todo tipo para cumplir con distintos tipos de compromisos. Entre ellos lo de la caja de jubilaciones. En ese momento se llegó a un acuerdo, que se hizo un convenio en el año 2003, que fue un convenio espantoso, ruinoso para la caja de jubilaciones. Sin embargo, yo no veo a nadie rompiéndose la ropa por ese convenio. Posteriormente, el gobierno de Arrechón tenía una grave crisis económica, digamos, también afrontada a partir de generalmente 2008-2009, problema de las retenciones, problema internacional de la caída de ingresos por la bolsa de valores, problemas que hubo en México, en Estados Unidos con la caída de las hipotecas basura, etc. Todo eso repercutió en la economía argentina y pegó en muchas partes, disminuyó muchos ingresos. Yo recuerdo 2009, mediados de 2009, cuando yo ingresé, se reformuló todo eso y se intentó seguir adelante y mejorar muchas cosas que no se estaban haciendo correctamente y se volvieron a hacer mejor. Entonces, a ver, uno cuando está en gestión normalmente se puede equivocar. Es hasta sano que se equivoque, porque está demostrando que está haciendo. Ahora, salir y decir que nunca se equivocan, que está todo bien, que ellos son los mejores, que los problemas son de los otros, que estuvieron antes. Pero los otros que estuvieron antes, es decir, los gobernantes peronistas que tanto se llenan la boca hoy el oficialismo de Cambiemos se llena la boca hablando mal todo el tiempo de los gobernantes anteriores, pero se olvidan de que la ciudad tiene una proporción de pavimento que nunca tuvo anteriormente. Se olvidan de la cantidad de beneficios en infraestructura que ha recibido la ciudad. Es decir, hay muchísimos avances, muchísimos aspectos que hay que reconocer. Obviamente, dentro de todo, estamos hablando de una ciudad que lamentablemente no se ha trabajado nunca en el proyecto de ciudad. Es decir, nunca se trabajó hacia dónde Diamante tiene que ir. Se intentó, yo recuerdo en la gestión en la que participé, se intentó que Diamante vaya hacia un perfil turístico, por ejemplo, que es el perfil que mejor puede llegar a desempeñar la ciudad, dado que, obviamente, a diferencia de pueblos como Crespo, como Ramírez, no tiene industria propia, porque, a ver, Crespo y Ramírez tiene un parque industrial, porque se radicaron industrias propias, es decir, industrias que estaban en el pueblo, se fueron a radicar al parque industrial. No le cayó del cielo fábricas, ¿entendés? No es así. Entonces, nosotros que tenemos acá, belleza natural, paraíso natural, eso es lo que tenemos que de alguna manera potenciar, darle valor agregado, el valor agregado de tener una infraestructura acorde, pero para eso hay que gestionar, para eso hay que salir a solucionar el problema. Lo de la caja, yo recuerdo que lamentablemente es un problema grave y es un problema que deben sentarse todos los actores a tratar de solucionarlo. Esto no es una idea mágica que se le tiene que ocurrir a uno solo. Pero si vos tenés una caja con un patrimonio importante guardado en un plazo fijo, que sabés que te genera un dinero muy por abajo de las expectativas que podrías tener en cualquier otra inversión, tenés que empezar a hacerlo funcionar. ¿Me entendés? Ahora, es imposible que eso no se pueda llegar a hacer. Por otro lado, si hay una oferta en su momento, como se hizo oferta, de pagar con terrenos de lo que era la antigua zona termal, tranquilamente se puede llegar a concretar eso, poner a la venta, no sé, buscar una solución a este problema. Soluciones hay, no es que no hay. De la misma manera, a nivel nacional, se puede llegar a gestionar algún tipo de aporte del Tesoro Nacional, como se ha gestionado para desequilibrios económicos en muchísimos otros municipios y localidades de la Argentina. Eso se puede también hacer, no es imposible. Y el mismo municipio de Diamante ha recibido ATN para solucionar problemas concretos y concretos de desequilibrios financieros. Es decir, estas son mis sugerencias, mis Lénico tips, si vos querés, para él. Obviamente, aplicá una solución de emergencia en materia de suelos políticos. No crees más cargo, disminuí la cantidad de cargos que tenés. Buscá una solución extraordinaria para un problema extraordinario, como es la de la caja de jubilaciones.
Priorizá el tema de los vehículos públicos, el tema del empleado municipal para que se solucionen los servicios públicos. Sí. Entonces, si vos haces todo eso, creo que va a haber soluciones. Pero primero no tenés que admitir que el problema Primero es tenés tuyo. que admitir que existe un problema. Claro, porque yo cuando le preguntaba me decía, no, el problema de la caja no es mío, pero es el No. Vos asumís. Es como que, lamentablemente, los políticos nos tienen acostumbrados, muchos de los políticos, no digo todos, a que ellos empiezan a hacerse responsables de las cosas desde el momento en el cual son gestión y tienen como un beneficio de inventario, le decimos nosotros en derecho. Beneficio de inventario es cuando uno toma un determinado patrimonio y dice, no, hasta esta fecha esto es mío y de acá en adelante. No, el Estado es una continuidad. El Estado es siempre el mismo. ¿Se entiende? Lo que cambian son las administraciones y las gestiones, pero lo que genera una administración y una gestión, por la discrecionalidad que tiene el gobernar, o sea, porque tiene la libertad de decidir muchas veces cómo hacer o cómo llevar adelante determinada política administrativa, de la misma manera la gestión que viene se tiene que hacer cargo de eso, de lo bueno y de lo malo. Tiene muchas cosas buenas que heredó la gestión de Aranda de las gestiones anteriores, que no había hace varios años atrás, y que se dieron y se concretaron. Algunas las empeoró, otras las dejó como estaba y otras directamente no las modificó. No, como yo le decía, el gobierno de Claudio había dejado 2,5 millones, aparte del 1,5 millones en dólares, había dejado 2,5 millones de pesos, y le pregunté a Lénico qué pasó con esos 2,5 millones de pesos, y me dijo, hubo gastos también durante todo año y medio. La verdad que yo no tengo ni idea específicamente de cómo quedó después del 2015, o sea, sé que las cosas no fueron ni la crisis terminal de la que se estaba hablando cuando asumió la gestión de Aranda, ni tampoco la panacea, no había ninguna de las dos situaciones. Diamante es una ciudad en la cual uno no puede esperar milagros, digamos, pero uno tiene que esperar un poco grandeza. Es dejar de hacerse el humilde con la gente, dejar de hacerse el bueno con la gente y empezar a decir, bueno, mira, tengo un problema y tengo que tomar decisiones serias. Entonces, las decisiones serias y las decisiones fuertes no tienen que ser para la tribuna solamente. Hay que empezar a palparlas, a vivirlas, ¿no es cierto? No puede ser. Yo hablaba, escuchaba, justamente ayer que me pasaron un poco la comunicación de una entrevista que había hecho el intendente referida a la instalación de luces LED. Sí. Yo, la verdad que, qué sé yo, uno anda un poco por la ciudad, yo no soy un gran caminador de la ciudad, tampoco estoy en campaña, o sea, no pasa lo mío por ahí, digamos, pero uno le gusta la actualidad pública y tiene derecho a opinar y a sugerir, porque es algo básico, digamos. Ahora, yo veo la ciudad, por ejemplo, todo lo que refiere a calles, por ejemplo, todo lo que no es asfaltado es un desastre, en su gran mayoría. Es más, vos sos turista, por ejemplo, y te gustaría andar por la tarde, un día por la tarde, bordeando el río, la costanera, digamos, es muy complicado hacerlo, digamos. Pero es tremendamente complicado. Es más, nuestra ciudad tiene bellezas incomparables que con un poquito de buena intención, de creatividad. Yo leía el otro día, me tomé el trabajo, Alejandro, de repasar promesas de campaña de Aranda, digamos, en las elecciones del 2015. No cumplió una de todas las promesas que estaban ahí. Había el presupuesto participativo, la disminución de los funcionarios públicos, ni te cuento, un diagnóstico de la situación económica de la ciudad, con un trabajo para revertir toda esa situación. Nada de eso, no existe nada de eso, visiblemente no existe nada de eso, ¿me entendés? Sí. Entonces, vos decís, bueno, a ver, pero estamos a tiempo de solucionarlo, bueno, hace 2 años y medio que está esta gestión, digamos. Yo no le quitaría la posibilidad de que sufran algún tipo de golpe en la cabeza que de alguna manera le haga recapacitar algunas cuestiones. Decir, bueno, mira, hasta acá hicimos lo que pudimos, no lo hicimos tan bien, no lo hicimos bien, a partir de acá a ver si podemos mejorar algún aspecto. ¿Entendés? Pero ya tienen que empezar a releer lo que prometieron en campaña y ver esto. ¿Está? Pues no es un problema, vuelvo a repetir, que hoy exista un problema con la caja de jubilaciones, es un problema que va a pasar en el año 2019 si gana otra gestión. Va a decir, no, la culpa no es mía, es de la gestión anterior. Sí. O sea, no se puede manejar así el Estado, porque se maneja el Estado. Y el Estado va más allá de cada intendente y de cada gestión. Tiene que haber una política que solucione este tipo de cosas, hay que hacerse cargo de los problemas. No, bueno, por eso, como decimos, hay muchos
acá la gente me manda mensajes y dice, la verdad que lo que está diciendo el doctor es verdad, dice estabilización de Barranca, nos prometió en el barrio y no, todavía lo estamos esperando, dice, también acá Nora dice, también dijo que iba a abrir más centros infantiles y no hemos visto que no haya ninguno ni en el barrio La Mercedes. La gente nos manda de esos mensajes. Es que es verdad, vos sabés que eso de los centros infantiles es una promesa de campaña. 10 centros infantiles les prometió. Sí, es verdad, es verdad. Y vos lo que ves, por ejemplo, son sobreactuaciones. Yo veo sobreactuaciones, por ejemplo, en todo lo que es la salud pública municipal, sobreactuaciones, en lo que es... Pero a mí, yo te quiero explicar, por ahí quiero señalar un tema que por ahí uno parece que es insistente, pero del cual no se hace cargo lo más mínimo la gestión local, que es el tema del gasto político. ¿Por qué insisto tanto con este tema? Porque si vos te vas a los números, vos tenés instituciones como el propio Consejo Deliberante, que tiene un gasto exorbitante para una ciudad como Diamante, absolutamente exorbitante, y donde estoy muy seguro que si se apelara a la voluntad de más de uno de los concejales que conozco, estarían dispuestos a una reducción momentánea de sus ingresos, a cobrar solamente una parte de lo que están ganando. Los funcionarios públicos también tienen que aprender que hay momentos en los cuales tienen que, o sea, porque uno va como un servicio público, no como a servirse, como muchas veces uno dice. No, es un servicio público, no a servirse. Entonces, si hay un momento de crisis, vos me decís, bueno, pero ¿y cuánto podemos ahorrar con esto? En una ciudad como Diamante, a nivel nacional, yo te digo, no, el esfuerzo que hagas como funcionario no sirve. En Diamante sí sirve. Porque vos tenés gente, como ya te dije, que está trabajando por 3.000, 4.000, 5.000 pesos por mes. Entonces, si vos esas personas de alguna manera te sacrificás de un lado o de otro para poder hacer un repuesto, la nafta, etc., eso se puede solucionar con este tipo de ahorros. Seamos un poquito, bajemos un poco la tierra, pisemos un poquito tierra y hagamos las cosas más simples de lo que son. ¿No es cierto? No puede ser que las ideas, porque no provengan de quienes gobiernan, no sean escuchadas. No puede ser un debate eterno en que el que estuvo antes hizo todo mal o el que estuvo antes no hizo las cosas bien porque es corrupto, porque es esto, porque aquello, porque lo otro. Bueno, tantas cosas, todo el tiempo descalificar, todo el tiempo acusar, no vamos a llegar a ningún lado. Aceptemos el problema, escuchemos las sugerencias si no nos gustan o si las queremos mejorar, pero perfecto, pero hagan algo distinto. Claro. Yo, doctor, te digo, ¿no? Pero Aranda y su equipo, ¿tienen capacidad para resolver problemas más graves que tiene la ciudad? ¿Ustedes están capaces? Yo te soy sincero, lo que me han demostrado hasta el día de hoy es que básicamente lo que yo veo es que son buenos manejando, qué sé yo, es como que son buenos para usar la máquina de calcular, digamos, pero no tienen creatividad, no tienen una capacidad de gestión, no la tienen. No la tienen. Yo claramente no los veo, o sea, no los vi en el 2015, donde me pareció un ensamblado, digamos, de distintos colores, digamos, lo que después nos gobernó. Y aparte, vamos a decir la verdad, se llevó de rebote a ese triunfo que tuvo Cambiemos en el 2015. No se lo esperaban, unos meses atrás no se lo esperaban a eso. Pasó lo que pasó en respecto a que hubo la fuerza que representaba más a nivel nacional, acá en Diamante se desintegró, digamos, y eso permitió, además de una postura, digamos, donde uno tiene que optar entre Macri y Scioli, mucha gente acompañó con el voto, digamos, a los sectores de Macri. Y eso fue lo que pasó básicamente, pero no fue un voto donde uno dijo, no, se vota Aranda porque está convencido. Quizás no tenía bien formado el equipo. No tenía equipo directamente, yo creo que no tenía equipo directamente. O sea, directamente, después cuando ganó vio que podía armar en el mes y pico que le quedó para llegar, armó como pudo. Y ahí era un equipo corto. Pasa que después el tiempo va creando necesidades políticas. Es decir, empiezan a aparecer personas que ya empiezan a reclamar un cargo, una mejora. Ya yo como director no me conviene, yo quiero ser secretario, quiero ser subsecretario. ¿Se entiende? Ya se va ampliando la estructura. A veces, cuando un Estado, como por ejemplo, estos ejemplos que muchas veces llamamos, el de Crespo, el de Ramírez o el de Valle María, pueden crear una estructura más grande porque están atravesando un momento económico distinto. Claro. Diamante no está atravesando ese momento económico distinto. Diamante está en un momento de crisis.
yo no sé si la crisis que tiene hoy Diamante es inmanejable. Yo creo que es manejable, totalmente que es manejable. Creo que lamentablemente los pilotos que tenemos hoy en el avión lo van a terminar estrellando el avión, porque realmente hasta ahora ni siquiera han podido despegar. Mirá, con eso te digo todo, Alejandro. Están en el avión, ¿viste? Lo tenés al intendente, en su equipo, están en el avión. La mayoría, encima los funcionarios que acompañan al intendente, yo los veo más que como copilotos, ¿viste? Los veo como pasajeros. Sí. Porque no ve ninguno que salga a romperse la ropa por el intendente. No ve ninguno. Ninguno. O sea, yo recuerdo gestiones anteriores, las gestiones tan criticadas por Aranda, de Claudia o de Richón, había gente que salíamos a poner la cara por los intendentes. Hoy, la verdad que no lo ve a nadie. Y se hacían cargo muchas veces de errores de gestión, de problemas de gestión, porque era el deber que tenía un funcionario público en ese momento. Hoy los ves a todos. En vez de ser copilotos, son todos pasajeros. Y de la cola, te diría. Bien atrás. Pero eso sí, viajan, es decir, cobran. Sí, eso es lo importante, ¿viste? Doctor, es como yo le comentaba el otro día acá en el programa, que me mandaba mensaje la gente. El secretario de Hacienda estuvo afuera del país casi más de una semana. No se pagaron alguna factura a una estación de servicio local. Lo tendría que haber hecho el señor Vergara, que había quedado a cargo, y lamentablemente no les perdió más combustible a esta estación de servicio hasta el lunes que llegó el secretario de Hacienda y tuvo que arreglar el problema que hubo con esta estación y de ese desfasaje de la factura, el aumento del combustible, que hay alguna pérdida que tenía la estación de servicio, y hoy nos llega nuevamente una información de la gente que trabaja en ese lugar que hay problemas nuevamente. ¿Por qué se generan esas cosas? ¿Hay en el equipo que tiene eléctrico no hay comunicación? Si se va uno, que tiene que quedar reemplazado no hace las cosas correctamente, o no las quiere hacer para que le vaya mal al otro. Uno no entiende por qué pasan estas cosas. Mirá, uno cuando ha estado en la gestión sabe que siempre hay internas y siempre hay problemas de rispideces que muchas veces se dan entre los funcionarios. Es bastante común. No conozco esta gestión de adentro, no sé cómo trabajan, cuál es la dinámica que tienen, pero obviamente que situaciones como esta que me estás contando vos, que yo la verdad por ahí lo tiene uno de oídas, no la conozco en particular, no debería darse. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, uno cuando gestiona, cuando gobierna, básicamente gobernar no es solamente que te entre una plata y esa plata ir a pagarla. Uno tiene que establecer prioridades. ¿Viste? En tu casa es tan sencillo. A veces uno hace el ejemplo de la casa porque es un ejemplo sencillo. Vos en tu casa, vos tenés algunas prioridades. La comida, en primer lugar. La luz, si vos querés, en segundo lugar. La garrafa de gas, aquel que no, o el gas, aquel que tiene garrafa o el que tiene gas. Digamos, todos esos gastos son los primeros. DirecTV o el cable o la ropa que podamos llegar a comprar para salir, algún artefacto eléctrico que lo queramos, digamos, como una cuestión de lujo que nos queremos dar, alguna cámara de sacar fotos, queremos renovar el televisor y tener uno más grande. Esas son todas cuestiones que vienen a lo último. Es decir, primero cumplimos con lo todo anterior y después a lo último vamos a ver si podemos conseguir eso. Eso se llama priorizar. Y eso lo hacemos todos los días. Muchas personas, la mayoría, te digo, los argentinos lo hacen, porque si no, no podría vivir, lo hacen. Pregunto yo, ¿en el municipio está esa lista de prioridades? Porque eso implica justamente que situaciones como esa que estás contando no sucedan. Porque si vos tenés una lista de prioridades, vos las encabezás tranquilamente con: ningún vehículo puede dejar de salir del corralón si no tiene un repuesto. Ningún vehículo puede dejar de salir del corralón por no tener gasoil. Ningún empleado municipal puede dejar de trabajar porque no se le pagó el sueldo, no se le pagó la hora extra, etcétera, etcétera. Son prioridades, digamos. Uno tiene que gobernar en función a prioridades. Y muchas veces esto que suena tan simple y tan sencillo no se hace, porque se prioriza de otra manera. ¿Entendés? Y te vuelvo a repetir, si bien vivimos momentos muy complicados, muy difíciles, esto se soluciona con imaginación, se soluciona con creatividad, no con echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Eso es de gente que no sabe qué hacer. Sí. Cuando no sabes qué hacer, le echas la culpa a los otros. Te estallan la cosa en la mano y no sabes lo que hacer. Hoy dijo el intendente, cuando estuvimos hoy acá en la mañana al aire, nos dijo que él recibió nuevamente, nos volvió a repetir, que él recibió
un cementerio, dos cementerios, uno local y el cementerio del Corralón. La verdad, no puedo, yo creo que no es así. Lo poco que conozco, y yo fui en la segunda etapa del gobierno de Claudia Gieco, fui crítico de la gestión de ella, en algunos aspectos, sobre todo en algunos, no en todos, pero en algunos aspectos. Pero ese tema de que fue un cementerio, yo no comparto. Es más, yo creo que, a mí me tocó, por ejemplo, cuando estuve en la gestión en el 2009, que lamentablemente yo no tenía este beneficio que tiene Aranda de echarle la culpa a gobiernos anteriores, ¿no? A mí me tocó ser funcionario político, fui designado como secretario de Gobierno, Hacienda de Darrichón, y él venía con un problema que se había generado en su propia gestión, una dificultad económica que se había generado en su propia gestión. Entonces era medio complicado que yo saliera a decir que está todo mal, que había recibido todo mal, pero en la propia gestión. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer, Alejandro? Tuvimos que trabajar, tuvimos que pensar, tuvimos que generar, idear, y de ahí salieron muchas ideas y muchas cosas para solucionar los problemas de Diamante. Por ejemplo, teníamos un problema para cobrar tasas, por ejemplo. Dijimos, bueno, una manera de solucionar este problema, de generar más cobro de tasas, es darle la posibilidad a la gente que pague en distintos lugares que dieran los rapipagos. Eso no existía. Eso se empezó a aplicar en julio del año 2009. ¿Entendés? Sí. Eso es una cuestión positiva y muy importante, que estaría bueno que se siga implementando, que se aumente la implementación, sé que se sigue haciendo, pero que se mejore y se aumente la implementación. Empezamos a intentar que los grandes contribuyentes de Diamante empiecen a pagar. Algunos lo hicieron, otros se demoraron más, otros pasaron al juicio, etc. Empezamos de alguna manera a reformular todo el sistema administrativo interno de la municipalidad. Empezamos a darle a los empleados ropa de trabajo. Empezamos mejoramos el tema del control, se creó la policía municipal con una repartición, lo que está funcionando hoy, el lugar donde se está pidiendo carnet. Sí. Bueno, ese lugar no existía, se recicló un galpón para eso. El juzgado de faltas tampoco existía, el juzgado de faltas se recicló esa casa, que incluso te comento, para el que no lo sabe, sí. Cuando yo fui juez de falta en el 2006, la gente en particular, empresas particulares de Diamante, donaron para que se pudiera pintar ese lugar y para equipar ese lugar. Fíjate cómo la gente se puede llegar a interesar por algo. Las aseguradoras mismas se interesaron por este tema. Y no tuvimos que gastar plata prácticamente. En ese momento, Alejandro, por eso digo, mirá lo que son las ideas, lo que tener a veces un poquito de creatividad. En ese momento estaban vigentes los planes trabajar, ¿te acordás? Jefa y jefe de hogar, ¿te acordás? Bueno, entonces, ¿qué pasaba con mucha de esa gente? Mucha de esa gente no prestaba la contraprestación porque no tenía dónde. Entonces nosotros inventamos en ese momento la Guardia Urbana, que era un grupo de personas con algunos estudios mínimos que ayudaban a que los chicos, controlaban, que los chicos a las salidas del colegio estuviera controlado para que ningún auto pasara y si tuviera un accidente. Se controlaban estacionamientos de lugares públicos de la ciudad. Es decir, había un mínimo de ocupación que esa gente tenía sin un costo para el municipio. Fíjate la cantidad de cosas que pudimos hacer, que vos me decías a mí que no hicieron. Nosotros hicimos eso. En montones de aspectos se crearon y se inventaron cosas para el transporte urbano de pasajeros. Se cayó en su momento porque realmente el vehículo que andaba era un desastre, tenía agujeros por todos lados. Estoy hablando de 2010, 2011. Te subías al colectivo, no corrías un riesgo de que te sentabas en un asiento y podía caerse el asiento. Una cosa impresionante. Se llegó a un acuerdo con una empresa de transporte público de Paraná que nos dio un vehículo que tenía. Se empezó a prestar el servicio nuevamente sin costo básicamente para el municipio. Muy poco costo tenía en ese momento y cumplíamos con un servicio público. ¿Sí? Y que después se mejoró, porque aparte muchas veces uno hace un puntapié para después mejorar la situación. Mirá, uno se podría poner acá a hablar de montones de cosas que se hicieron y que se mejoraron, pero todo el tiempo, mirá, ¿sabes cuál es la moraleja de esto? Sí. Todas las gestiones que tuvieron enfrentaron problemas. Pero todas las gestiones que tuvieron, de alguna manera, las intentaron solucionar. Todos asumieron los problemas que había. Había un déficit habitacional y tanto Darrichón como Claudia Gieco se ocuparon de que ese déficit habitacional disminuyera. Había un déficit de calles. Barrio Las Flores, por darte un ejemplo, la cantidad de calles que se hicieron ahí y en otros lugares de la ciudad. Falucho, por ejemplo. Todo eso no estaba, presidente Perón, no estaba. Vos me podés decir, pero no se hicieron así, no se hicieron así. No estaba. Y se hicieron. Y hoy Diamante tiene esas vías de circulación. Y esas vías de circulación las hicieron dos gestiones. Darrichón, Gieco. Entonces, a ver, ¿hicieron cosas, no hicieron cosas bien? Seguramente hubo cosas que no hicieron bien. Pero
tienen algo para mostrar que es muy importante. ¿Y saben qué se basó eso para algo para mostrar? En gestión. Fueron a gestionar. Hoy vos tenés graves problemas en la ciudad, no tenés servicios públicos prestados correctamente, no tenés un grave problema con la caja de jubilaciones municipal, no tenés un proyecto de ciudad porque no hay inversiones importantes para manejarse en tema turístico. Esos tres problemas vos los podés encarar con gestión, se pueden solucionar con gestión. Obviamente a alguien se lo eligió para eso, ¿me entendés? Se lo votó para eso. Alguien dijo, yo me comprometo en los 4 años que vienen a hacer el trabajo que sea necesario para que todos los diamantinos, no solamente el que me votó, sino los diamantinos que votaron a otro partido, reciban los frutos de la buena gestión que yo voy a hacer. Entonces está muy mal que hoy le eches la culpa a las otras gestiones y demuestres una ineptitud gobernando que me hace de alguna manera tengo que traer a colación ese dicho, ¿viste? Del general Perón, que yo a veces lo tengo que tener anotado, cuando dice, he visto muchos malos hacerse buenos, pero jamás un bruto convertirse en inteligente. Eso lo dijo el general Perón, y es una frase realmente que impacta, ¿no? Que yo esté usando el dicho del general Perón, más de un peronista va a decir, che, pedí permiso para usarlo. Bueno, pido el copyright de alguna manera. Pero creo que es totalmente aplicable a esta gestión. Falta de capacidad, ¿no? En esta gestión hizo una semi-peatonal que... Bueno, a los 2 meses no, o sea, a ver, presentar la semi-peatonal como un avance de la ciudad es una locura, un despropósito total, ¿me entendés? Mirá, hay tantas cosas que uno se puede poner a repasar. ¿Vos te acordás el tema del predio ahí del Diamante donde se instaló una pileta durante un verano? Sí. Bueno, ¿qué pasó con eso? ¿Fue una inversión a largo? ¿Fue algo sostenido? No, o sea, a ver, son parches que se vendieron en algún momento para decir, como cosas de efecto, ¿me entendés? Hacer un acto para inaugurar una iluminación LED. O sea, todo bien, pero viste... Son parte de una gestión cotidiana, diaria. No puedes estar publicitando absolutamente estas cosas que son comunes, ¿entendés? Le dije que las luces LED son pagos por los vecinos. Fue un crédito que se sacó. Pero claro, aparte Alejandro, es como que cuando uno hace un trabajo, ¿viste? Como profesional, sí. O vos como lo que sea, como la radio, vos lees bien vamos a decir vos, por ejemplo, vos lees bien, correctamente, pausado, con toda una entonación, una determinada publicidad. Y te llaman del negocio y te dicen, che, qué bien. No, pero es tu trabajo. Pues no hiciste nada extraordinario. Que te llamen, si por esa publicidad las ventas del negocio aumentaron un 50%. Pero si vos solamente te limitaste a cumplir tu trabajo, ya está. No te pueden felicitar por haber cumplido tu trabajo. Bueno, yo estoy viendo que de alguna manera se quieren llevar pergaminos, hablo de esta gestión, por pagar un sueldo en determinado tiempo, por pintar una calle, por poner una luz. O sea, seamos un poquito más, apliquemos el sentido común un poquito más y realmente vayamos a buscar laureles por hechos que merezcan laureles. Una de las últimas preguntas que te voy a hacer. ¿Cómo ve el futuro del municipio? Sabemos que el presidente se reunió este fin de semana con la presidenta del Fondo Monetario Internacional y iba a haber recortes a las intendencias de todo el país. Bueno, creo que, a ver, si hay algo bueno, vamos a decir bueno, que puede llegar a tener este municipio, es que esto es territorio macrista. Así que, en principio, tenemos que apostar a la sintonía con el presidente Macri para que cualquier recorte que pueda llegar a haber pueda ser compensado de alguna manera para el municipio de Diamante. Lo cual las expectativas son bastante pobres porque realmente si en 2 años y medio no hemos conseguido ningún tipo de avance importante para esta ciudad, ninguna cuestión que realmente haya desbordado de optimismo en la ciudad, va a ser complicado que en 1 año y medio se lo consiga, pero no podemos dejar de ser optimistas. Si vos perdés el optimismo, es tremendo, no hay futuro si vos perdés el optimismo, ¿sí? O sea, yo creo eso. Por otro lado, si bien tengo mis reservas, como te dije, es bastante complicado que esta gestión, que encima ahora la noto, o sea, noté un poquito de nerviosismo, digamos, en estos días. Parece que las críticas y las sugerencias o los consejos parece que se toman a pecho, pero mal, digamos, no bien. Bueno, no sé si va a estar fácil esto en materia de soluciones.
Creo que este es un gobierno que se encamina a elecciones el año que viene, donde claramente la ciudad no va a querer seguir con este mismo color político, creo eso. Habrá que ver las ofertas que se pueden presentar en la sociedad, en los partidos políticos locales. Pero bueno, falta mucho tiempo. Viste que en política esto es re variable. Hace 2 meses atrás, bueno, a ver, en las elecciones del año pasado Macri ganó en muchísimos lugares. Acá mismo en Entre Ríos, las listas de diputados nacionales ganó Macri, ¿no es cierto? Y Benedetti. Hoy Benedetti no le gana a Bordet, pero ni en la figurita, en el reparto de figuritas le gana. O sea que la política es muy dinámica, se mueve mucho. Hace 2 meses, 3 meses, Macri tenía la economía, no te decía ordenada, pero tenía chisporroteo, pero de alguna manera una expectativa. Hoy ya sabemos con todo lo que pasó, que realmente no puede controlar la inflación, ni el mercado cambiario, ni ninguna variable económica la puede controlar. Y entramos en un periodo de recesión. Recesión que nos impacta a todos, porque se vende menos, se consume menos, se gasta mucho, obviamente mucho menos, y todo de alguna manera, todo es una rueda que termina afectando a todos. Yo quiero ser optimista, soy optimista. Yo creo que a veces hay que escuchar un poco más, hay que entender que existe un problema, aceptar que existe un problema y trabajar para buscar la solución de ese problema. Yo lo entiendo usted como dice optimista, pero yo como ciudadano me lo tiene que transmitir también. Pero sí, a ver... Si me sale un intendente que me está manejando la ciudad y no me transmite optimismo... Alejandro, yo hablo de optimismo... Tenemos un cementerio, que la caja es de la culpa anterior... Siempre mirando para atrás. Sí. Y bueno, es triste, ¿no? Todo el tiempo, se gobierna todo el tiempo mirando para atrás. Revolviendo, mirando el espejo, todo el tiempo. ¿Sabes cuál es el problema de mirar todo el tiempo al espejo? Que te podés chocar, porque no mirás para adelante. Podés tener un grave accidente porque no mirás para adelante. Entonces, ¿cuál es el problema del accidente? Porque accidente podemos tener todo. El problema es cuando vos estás manejando una comuna, estás manejando una municipalidad, tenés un pueblo que puede haber alguno que por su capacidad económica, por lo que sea, no va a estar tan pendiente de la realidad económica municipal. Pero hay mucha gente en una ciudad como Diamante que es municipio dependiente. Diamante es municipio dependiente, a diferencia de todos los demás pueblos. Es municipio dependiente. Entonces están alertas y atentos a lo que pasa en el municipio. Y si vos chocás en el municipio, digamos, van a haber muchos dañados y perjudicados, que es un pueblo muy grande en Diamante. Mucha gente que depende de este municipio, directa o indirectamente. Entonces, creo que lo mejor que podría hacerse es que esto no sea una cosa voluntarista, lo que yo digo de optimismo, ¿no? Que por ahí te lo demuestren también. Ojalá, ni siquiera podemos hablar viste que en todos los países normales del mundo, porque nosotros somos muy poco normales, Alejandro, en general, ¿viste? Se junta la oposición con el oficialismo para buscar una solución a un problema. Votan, se ponen de acuerdo, se discute. Hoy en día no se debate, no se discute, es la voz de uno hablando y la voz del otro en el medio del desierto hablando. O sea, y así eso no funciona, no soluciona los problemas de la gente. Hay que empezar a hablar, a buscar puntos en común. Obviamente cada uno tiene un pensamiento distinto, pero me parece que hay que empezar a mirar para adelante. Para mirar para adelante no podemos seguir echando todo el tiempo la culpa del pasado. Y si echamos la culpa del pasado, no digamos que es solamente culpa de uno, sino hay muchísimos culpables en esta ciudad. No zafa nadie, porque hasta el mismo intendente fue funcionario de la gestión de Humberto Herrera en su momento, o de la gestión anterior de Colovig. O sea, a ver, no podemos echar la culpa de todos. Todos tenemos algo en esta gestión en la cual hicimos bien y seguramente hicimos mal. Entonces, tenemos que empezar a mirar para adelante. Pero para mirar para adelante tenemos que asumir que hay un problema y tratar de solucionarlo. Y asumirlo como propio el problema. El problema de la caja de jubilaciones es propio, porque hoy gobierna esta gestión. Y la solución la puede dar esta gestión. Y si no, la próxima gestión que viene va a decir, este es un problema de las gestiones anteriores. Y le va a echar la culpa a esta gestión. Y no está bien tampoco. Pero ¿sabe, doctor, lo terrible es que estamos el 26 de julio y nosotros venimos tocando el tema hace más de 2 meses? Salieron los jubilados acá, siguen saliendo, y ellos están sin cobrar todavía, doctor. Ese es el tema. Bueno, insisto con este tema, o sea, yo me parece que el problema de la caja de jubilación es un problema extraordinario que necesita soluciones extraordinarias.
a uno, cuando en este tipo de cosas, uno tiene que explorar todas las alternativas, desde el tema de la venta de terreno, hasta el tema de un ATN a nivel nacional, todo lo que se pueda dar de alguna manera que puede llegar a solucionar este problema parcial o totalmente. Con un plan de pago, con lo que sea. Nosotros planteamos varios pagos, yo me acuerdo en el 2010, 2011 se plantearon varios planes de pago que no fueron aprobados. Porque no había pruritos por esto, pruritos por aquello. Entonces, también, y sé que en la gestión de Claudio Gieco también se intentaron solucionar el problema con la. Porque este es un problema que siempre estuvo latente, no es que se miró para otro lado. ¿Entendés? Siempre se trató de alguna manera de solucionar. Ahora, hay que hacerse cargo del problema, enfrentarlo, y cuando mucho, después decir, yo lo solucioné. Ese es el orgullo que uno tiene como funcionario, ¿viste? No que heredó el problema del otro, sino yo lo solucioné a ese problema. Así que hay que ponerse todas las pilas para solucionar el problema. Claro, como decía usted, ser más positivo, pero me parece que la ciudadanía no transmite eso, no ser positivo y tratar de... Y sí, viste que, pero creo que en la vida tenemos que tener un enfoque positivo, porque si no tenemos un enfoque positivo en la vida, nos quedamos, este mensaje, no me gusta el mensaje que nos dan desde el municipio, un mensaje muy negativo, y realmente eso no... La gente hoy en día necesita ser más optimista, ¿no es cierto? Valorar más lo que hemos conseguido, porque se han conseguido muchas cosas. Entonces, y hay que cuidar lo que uno consigue también. Entonces, de alguna manera tenemos que ver, a ver, ¿qué cosas están mal? ¿Qué cosas podemos hacer mejor? Bueno, trabajemos para que eso lo hagamos mejor. Y si eso implica muchas veces sacrificios, hagámoslo. Si yo fuera funcionario público y me dicen, mirá, ¿qué harías vos para solucionar los problemas que tenemos? Pero ¿sabés qué? Yo me quedaría varios fines de semana, varias noches sin dormir, tratando de buscar una solución, como de hecho lo hice cuando estaba en la gestión. Vos ibas un sábado, un domingo, me encontrabas. Y eso te lo podés preguntar a muchos empleados. Así que espero ese tipo de actitudes de quienes nos están gobernando hoy y que dejen de echarle la culpa al resto. Y si hablas de alguien, habla con propiedad. O sea, no digas cosas que ni siquiera sabes si pasaron o no pasaron. Acá me manda un mensaje, dice muy claro el doctor, dice, yo lo entiendo, ojalá que sea así como dice el doctor, pero tenemos un intendente que ayer... el presidente de la Caja había pedido una reunión para que se pueda hacer el pago en estos días y el intendente lo llama diciéndole que no se presente a esa reunión. ¿Cómo vamos a pensar en positivo si nos pone el mismo ejecutivo le pone palo en la rueda del pueblo? Bueno, a ver, vos me contás eso y yo escucho lo que escuché, veo lo que veo y sí, obviamente que la actitud natural que le sale a cualquier persona es decir, ¿por qué este gobierno se va más lejos? Ya sabes a dónde, ¿no? Pero no podemos pensar así, tenemos que ser un poco... Aquellos que de alguna manera hemos tenido alguna responsabilidad de gestión, que por ahí lo que decimos... Como, a ver, esta posibilidad que me estás dando vos, Alejandro, y que muchas veces me dan muchos otros periodistas locales, que yo agradezco enormemente, yo creo que la prensa es... Así también me han pegado, también, ¿eh? O sea, yo no te estoy hablando de que yo siempre tuve todo a favor, no, muchas veces tuve momentos muy duros que tuve que atravesar, pero si hay algo que uno agradece siempre, es este tipo de espacio, donde uno puede hablar libremente y se puede expresar. Ahora, yo no puedo venir acá a decir cualquier cosa. Yo puedo expresar y puedo tener a veces ideas que pueden llegar a ser hasta, no sé si insólitas, pero tal vez que son mis ideas, ¿no es cierto? No son compartidas por muchos. Pero de alguna manera nosotros tenemos que usar responsablemente los medios de comunicación y responsablemente tener mucha responsabilidad en lo que hacemos. Sí. Obviamente que yo no puedo acá dejarme llevar por todas estas actitudes que estoy viendo, que escucho, que veo de parte de la actual conducción municipal y dejar de tener optimismo. Yo creo que esto se puede mejorar, creo los actores sociales, creo que hay actores sociales que quieren cambiar la situación de Diamante y quieren aportar al cambio en Diamante. Hay una gestión municipal que fue votada en el 2015, como yo digo, ganó de rebote, pero fue votada en democracia y debe ser respetada. Y ojalá esta gestión, esta actitud que tiene la puedan cambiar. Igual, este dicho de Perón hace un ratito que te leí, me hace, viste, agarrar con mucha desconfianza todo esto, ¿no? Perón dijo muchas cosas, en algunas le repegó, en otras no. Esta yo creo que le pegó totalmente. Bueno, vamos dos mensajitos porque esto me lo piden, Norma que trabaja en la municipalidad, muy claro, el doctor fue el único que siempre dijo las cosas claras cuando estaba en el municipio. Alicia, pasame este mensaje, dice,
felicitaciones al doctor, la verdad que es muy claro, dice, así se tiene que hablar a la ciudadanía, bueno, y muchos mensajitos más, la verdad que felicitando al doctor Lenson por lo que dijo, es muy claro, tiene que ser así, tenemos que ser optimistas, pero este gobierno la verdad que no refleja esto. Y bueno, otro mensaje, Carlos, muchos mensajitos agradeciendo, dice que es muy claro, muy claro. Sí, la verdad que agradezco mucho, la verdad que me gusta mucho esta posibilidad de compartir, no, a veces no tengo todo el tiempo que quisiera, realmente muchas veces ni siquiera tengo el tiempo para informarme a veces de situaciones que me gustaría informarme un poco más antes de venir, ¿no? Sí. Pero la verdad que poder compartir este espacio, hablar un poco, comentar, charlar, y ¿sabés qué lindo sería que algún día el intendente dijera, bueno, yo quiero, tengo un problema grave, esta situación me desborda en muchos aspectos, llamemos a aquellos que están interesados, que han tenido alguna participación, que conocen algo del tema, llamémoslo, no importa el color de político que sea, ni el lugar que están ocupando, llamémoslo para ver qué idea se les ocurre. Y si la idea es descabellada, no la tomamos. Si tiene un poquito de sentido, pues la ensamblamos con algún otro pedacito que se pueda aportar de otro lado. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo creo que si no se construye así, no vamos a tener futuro en Diamante. Entonces, vamos a pensar un poco en positivo. Aquí hay gente muy valiosa que ha trabajado mucho en Diamante por esta ciudad, con error y con acierto, siendo intendente, siendo legislador, siendo funcionarios en cargos clave, como me tocó a mí en algún momento. O sea, todos tenemos concejales que han hecho muy buenas tareas, exfuncionarios provinciales y nacionales que hoy residen en Diamante. Entonces, tenemos que realmente aprovechar toda esa materia gris, toda esa experiencia y todos esos contactos para empezar a buscar una solución a este pueblo. Este pueblo va a crecer cuando todos nos pongamos de acuerdo en algo, aunque sea. No te voy a decir en política, pero nos ponemos de acuerdo todos en que tiene que cambiar y tener un proyecto de ciudad y va a empezar a cambiar. No, es así. Gracias, Nelson. La verdad que estuvo muy claro y la gente sigue. Muchos mensajitos nos llegaron, ya lo vamos a estar leyendo mañana también a los mensajes y la palabra de la gente que estuvo muy claro y la verdad que es bueno cuando nos aclaran estas cosas y las podamos entender fácil. Agradezco un montón y ojalá algún día se dé algún debate, alguna charla frente al micrófono con algún funcionario, con alguno de los que por ahí dicen las cosas de otra manera, porque es lindo que la gente escuche las dos posturas al mismo tiempo y pueda escuchar cómo se rebate una, cómo se argumenta la otra. Es muy interesante. Te agradezco mucho el espacio. No, por favor, gracias Nelson, y en cualquier momento de nuevo en los estudios de FM Master, seguro. Nosotros nos vamos despidiendo mañana de 8 a 11 aquí por Blanca Ciudad Noticias, FM Master 90.7. Chau, gente.